Hoy hablaremos de la literatura en el barroco. La literatura barroca es un estilo literario de la poesía, la prosa, la narrativa y el teatro, en el cual se hace uso notable del lenguaje ornamental para describir imágenes y situaciones y sentimientos en los textos. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII, tanto en Europa como en Hispanoamérica, y es la contraposición de la literatura renacentista. Ambos estilos literarios formaron parte del siglo de oro, época en la cual la creación literaria fue fructífera, especialmente en España. No obstante, el estilo barroco se plasmó también en otras expresiones artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. En todas estas ramas del arte, así como en la literatura, el barroco se destaca por el uso desmedido de recursos de ornamentación, recargando de manera exagerada y extravagante todas las obras de arte. El movimiento artístico del barroco. El movimiento artístico del barroco se caracteriza por su libertad para distorsionar, recrear y exponer de forma compleja los recursos literarios y artísticos. Para ello se contrapone con el Renacimiento, el cual había surgido como la renovación de la cultura clásica, pero a la que se contrapone más tarde el estilo barroco. La literatura barroca. La literatura barroca se centra en los temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados por los individuos a lo largo de la vida. Pero más allá del pesimismo temático, estos sentimientos e imágenes eran descritos con un rico y exagerado uso de las figuras literarias, pero que a su vez resultan ostentosas. Vamos a continuar con la literatura barroca española. La literatura barroca española es la más destacada, ya que coincide con diferentes situaciones políticas, sociales, económicas que afectan a la sociedad en general. Como resultado, la literatura barroca española abarca y exagera tanto temas de pesimismo y desilusión como la desigualdad social, las miserias, las pestes, los sentimientos de grandeza, amor, religión, entre otros. Continuamos entonces con la poesía barroca. La poesía barroca, asimismo, pues hubo una importante producción poética, igualmente recargada y exagerada de artificios. Sin embargo, en la poesía barroca surgieron dos corrientes estilísticas denominadas conceptismo, donde su principal exponente fue Francisco Quevedo, y el culteranismo expuesto en las obras de Luis de Góngora. Hablamos entonces de prosa barroca. La prosa barroca tuvo su mayor auge con las obras de Miguel de Cervantes y la novela picaresca. Otros autores importantes de la narrativa barroca son Baltasar Gracián, Francisco Quevedo y Lope de Vega, entre otros. Teatro barroco. El teatro barroco se caracteriza por las obras de comedia o representación de los relatos bíblicos. Por su parte, las comedias entresalan lo trágico con lo cómico. Sus principales exponentes fueron Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega y Tirso de Molina. Por último, vamos a hablar sobre las características de la literatura barroca. Los temas, entre las principales características de la literatura barroca se pueden mencionar las siguientes. Los temas expuestos
reflejan los acontecimientos más resaltantes del siglo XVII, como el hambre, la peste, la espiritualidad, el amor, la muerte, el pesimismo, el desencanto, entre otros. Varios de estos temas se representaron a través de la comedia. Y la literatura siguiente, la literatura barroca, nace como contraposición de la literatura renacentista. También se dio el uso excesivo y recargo de los recursos literarios, por tanto aporta mayor complejidad para interpretar su contenido. También fue enriquecido el lenguaje con la incorporación de los términos del conceptismo y el culteranismo. Y por último podemos decir que se emplea el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos de desengaño y melancolía.